Steven Universe es una serie muy aclamada, tanto por su estilo y dinamismo visual, así como por sus misterios e intrigas argumentales, teniendo muchísimo de ello en su material desde el mero inicio de su historia, lo que le ayudó bastante a ganar popularidad al plantar semillas de duda a lo largo del fandom, dando con ello pie a decenas de teorías curiosas que avivaron aún más la llama de interés por la obra en general, de lo cual de hecho ya tengo un video especial por si les interesa verlo en algún rato. Pero más allá de las hipótesis de los fanáticos, también fue clave el trabajo del staff al tener bien planeado los eventos clave desde el comienzo de todo, lo que les permitió presagiar decenas de acontecimientos a manera de guiños sutiles pero muy interesantes. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los mayores foreshadows en todo Steven Universe, empezando desde los menos obvios y algo difusos hasta los más evidentes y elaborados que sin duda cobraron todo sentido al encajar las piezas. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Actuar como un adulto. Porque algún día, si no maduras, todos los que te conocen van a alejarse de ti. Y no tendrás al pequeño Steven para estar juntos porque ya habré crecido también. Y en el último lugar de foreshadows, tenemos uno que ocurre muy temprano en la obra, a manera de queja molesta hacia Lars, dicha por Steven en tantos cumpleaños, donde, siendo un adulto amargado y pelón, el híbrido le dice a Lars una frase corta pero curiosa sobre su futuro, mencionando que debería madurar y actuar como un adulto, porque en caso de no hacerlo, algún día sus amigos y cercanos crecerán sin él, y que tampoco tendrá a Steven a su lado, ya que este también habrá crecido sin tenerlo en cuenta. Act like an adult. Because one day, if you don't, everyone you know is gonna grow up without you. Lo que si bien se puede entender como un consejo de un viejo gruñón, también guarda un increíble paralelismo con lo que viviría Lars temporadas después, siendo eso su sacrificio y posterior resurrección como humano mágico rosa, lo cual a efectos prácticos le dio casi inmortalidad a estándares humanos, haciéndolo eterno en comparación a sus amigos terrestres que vivirán muchísimo menos que él, incluyendo a Steven, quien también crece como humano normal siempre que así lo desee, dejando así la frase de Steven anciano como un presagio acertado del destino que le depararía a Lars a largo plazo, algo que es bastante deprimente para su vida terrícola en primera instancia, pero como tiene a las defectuosas a su lado, tendrá un buen apoyo siempre que éste lo requiera. Y como esa frase tampoco fue demasiado específica, se queda más como una coincidencia interesante que otra cosa. Well, let's take a look-see. You should make sure you get this thing polished at least twice a year. Y en el noveno puesto de revelaciones aparece otra bastante indirecta, siendo esos los spoilers ofrecidos por Tío Grampa cuando este visitó a Steven y las gems, con el primero y más conocido de todos siendo el que da pistas sobre su gema real, ya que le aconseja a Steven directamente pulir su gema al menos 2 veces al año, lo que si bien parecía una tontería trivial, literalmente le estaba diciendo que su gema era nada menos que un diamante encubierto, ya que en la vida real estos necesitan pulirse, a diferencia de los mundanos cuarzos rosas que no lo requieren, revelando así de manera muy casual un dato que no se sabría oficialmente sino hasta la 5ª temporada, implicando o que fue una mega absurda coincidencia, o que al ser Tío Grampa una entidad casi divina, este conoce el pasado, presente y futuro de quienes ayuda, por lo que también hizo otro mini spoiler al presagiar que la relación de Sadie y Lars iba a fracasar, representado con ambos hundiéndose en un barco, mientras Lars lamenta a toda voz sobre su ship, algo que si bien parece otra casualidad, queda demostrado que Tío Grampa y sus poderes son capaces de predecir el futuro de una manera breve pero sospechosamente precisa. ¡Cielos! ¡Oigan! Y en la 8ª posición aparece el mega mural revelador del Templo Pirámide, el cual visitan Steven y compañía durante la relajada primera temporada. Y aunque no se enfatiza en la pintura como tal, dicho banner revela de manera críptica ciertos eventos de la rebelión mucho antes de que se la mencionara como tal, empezando claramente con una silueta de Rose enfrentando a una gema enemiga de cabello erizado, lo que vendría a representar cómo ella se opuso al imperio y lo desafió de forma abierta y literal. Y con la gema erizada repitiéndose en una esquina, pero esta vez emanando una especie de rayo o poder hacia unas manos desesperadas, lo que vendría a ser una alusión directa al rayo de la corrupción y cómo este dañó tanto a rebeldes como aliadas en la Tierra, aunque también guarda un pequeño pero notable parecido con el plano de las manos sollozantes vistas por los humanos del zoológico de Pink. Pero sea cual sea el caso, dicho plano del mural simboliza la agonía causada por un poder abrumador sobre la Tierra, siendo así un adelanto muy difuso pero coherente con lo que la serie revelaría solo un par de temporadas después,
demostrando que de una forma u otra, el asunto de la rebelión e incluso las diamantes fueron elementos que ya habían sido planeados desde muy temprano en la aventura, pero sin dar demasiados detalles concretos como para hacerse la idea completa sobre el asunto. Porque vino hasta aquí del espacio exterior, un refugiado de una guerra estelar. Gato Galleta, su familia dejó atrás. Y en el séptimo lugar encontramos a la canción de Gato Galleta cantada en Brillo de Gema, la cual, pese a sonar bastante intrascendente, en realidad revela de manera vaga y comprimida la historia de las Gems en el planeta Tierra, ya que la canción como tal habla de un refugiado alien que luchó en una guerra interestelar, siendo eso una clara referencia a las Crystal Gems llegando a la Tierra para después luchar por ella, con otra estrofa de la canción mencionando que el pobre Gato Galleta dejó a su familia atrás. Todo mientras se ve como literalmente el felino huye en su nave de manera triste pero decidida, lo que alude directamente a cómo Pink abandonó su puesto con las diamantes con tal de tener una vida más libre y propia en la Tierra, dejando ver que con solo 2 frases de una canción tan random, spoilearon de manera concisa gran parte de la premisa central de Steven Universe, siendo sin duda una de las metareferencias más interesantes al aparecer literalmente al mero inicio de toda la serie, lo que deja ver cómo el staff tenía bien hilado el argumento como para tener la libertad de agregarlo a una pequeña pero pegadiza canción. En medio del pánico y la confusión, fui dejada atrás. Y en el puesto 6 tenemos a las referencias sutiles pero tangibles sobre la corrupción de las diamantes a las gemas en la Tierra, ya que mucho antes de su mención directa en Reunión Monstruosa, hubieron varios momentos clave donde se infirió sobre el daño ocasionado milenios atrás, empezando por la gema del océano, donde Perla revela de manera breve que las bestias que capturan solían ser, de hecho, gemas normales, pero que se corrompieron y dañaron al grado de necesitar ser bufiadas para estar seguras, siendo ese el primer indicio directo de que las joyas salvajes sufrieron algún tipo de ataque que las dejó en aquel modo inestable. Y tras ese breve diálogo pasarían 2 temporadas enteras hasta obtener el segundo foreshadow sobre el daño diamante, en concreto en el flashback de Lápiz cuando esta fue encerrada en el espejo, donde mostró cómo luego del final de la rebelión ocurrió una luz sobre la Tierra acompañada de un sonido sintético de fondo, Permanecí ahí. el cual hasta ese momento de la trama era la melodía insignia de un solo personaje, siendo esa nada menos que Diamante Amarillo, quien durante su debut en la serie tuvo aquel sonido como marca de firma para ella. Yo me encargo. Tú estás fuera de lugar. Yo solo creo que... Anticipando así una conexión leve pero latente entre las diamantes y aquel destello cegador, más aún al notar cómo sutilmente aquel rayo tenía tonos azules, amarillos y blancos que encajaban perfecto con la paleta de la Autoridad Diamante de la Era 2, siendo así un preludio insignificante pero a la vez ingenioso a lo que se nos revelaría episodios después, creando con ello teorías y mucho suspenso que potenciaron el interés por la serie de manera orgánica. Fue donde me hicieron amigo. Un día simplemente salí de este hoyo. ¿Y qué hay de los otros hoyos? Y en la mitad de revelaciones parciales tenemos a la vista en Fugitivos, donde Amatista lleva a Steven hasta la guardería principal, confesándole que a diferencia de Garnet y Perla, ella nació en la Tierra al igual que él. Pero más allá de ese dato, lo impactante del sitio es su atmósfera sombría que dejó más preguntas que respuestas, sobre todo al tener un entorno carente de vida, lleno de agujeros y máquinas misteriosas, dando así muy mala espina incluso para alguien inocente como lo es Steven, lo que termina cobrando sentido cuando Perla llega y confronta a Amatista, quien culmina lamentando su creación, diciendo entre lágrimas que jamás pidió ser creada. ¡Nunca pedí ser creada! Amatista. ¡Amatista! Denotando así que aquel lugar era una fibra sensible para la usualmente relajada Amatista, pero sin especificar demasiado en ello, más allá de que las gemas malas surgieron de ahí. Y no fue sino hasta el capítulo El Retorno, donde Greg presagiaría a Steven de que las gemas defendieron la Tierra para redimirse, dando así otra pista sólida de que las Gems originalmente llegaron al planeta para dañarlo. Ellas solo tratan de compensar lo que pasó porque no pueden perdonárselo. ¿Puedes entenderlo? Lo que terminó revelándose del todo mucho más adelante en la trama, con la Tierra siendo una antigua colonia que acabaría con la vida orgánica para crear más gemas. Lo que si bien se conoce del todo gracias a los flashbacks de Pink y la rebelión, el primer gran indicio de ello se nos dio gracias al foreshadow de la lejana primera temporada, donde se plantó la semilla de intriga de que las gemas ocultaban a Steven un pasado sumamente oscuro y difícil de justificar.
Ya sé lo que representa el diamante. ¡Rocas antiguas polimórficas! ¡Están aquí para absorber el planeta! Y en el cuarto lugar de presagios, tenemos a los diversos disparates dichos por Ronaldo, en particular al inicio de la historia, donde parecían ser más que nada simples delirios de un sujeto molesto y bastante ruidoso, pero contra todo pronóstico y sentido común, la mayoría de sus paranoias resultaron ser ciertas, empezando como no por sus desvaríos mencionados al final de Cosas Locas en Ciudad Playa, donde luego de ser aturdido por la paliza de las gems, comenzó a balbucear él solito varias cosas aleatorias, como que las gemas son rocas polimórficas que vinieron a la Tierra para drenarla, que forman parte de la Autoridad Diamante y que pueden asumir cualquier apariencia que deseen. Y sin contar con lo del cambio de forma, que de hecho ya había sido revelado, todo lo demás lucían como simples teorías locas sin fundamento alguno. Y a pesar de esa falta de sustento, sus delirios acabarían por confirmarse con la revelación de las matriarcas diamantes y su plan de colonización, siendo ese el primero de los aciertos que Ronaldo tendría sobre la serie en sí, ya que después también mencionaría que el buque de guerra Gema atacó la Tierra para cazar humanos. Espera, ¿la mano no estaba aquí para secuestrar humanos para un zoológico? No. Lo que si bien no fue así, terminó presagiando el zoológico humano creado para Diamante Rosa. Y no solo eso, sino que también predijo que Steven tenía una base lunar poco antes de revelarse su lazo con Pink, denotando así que el staff le encantaba usar al odioso Ronaldo como recurso para soltar spoilers sin levantar sospechas, manejándolo como el loco del pueblo que dice absurdeces que aunque inicialmente ilógicas, terminan siendo verdad a futuro. Es increíble. Este fue una vez un campo de batalla. Y ahora hay moras silvestres por todas partes. ¡Oh! Y en la medalla de bronce de grandes guiños están todos los que aludían a la antigua rebelión Gema mucho antes de su mención directa. Y siendo de los primeros el campo de fresas mostrado, en Steven se pone serio, el cual aparte de tener el templo pirámide, también mostraba sutilmente un antiguo campo de batalla lleno de armas y herramientas Gema, las cuales estaban esparcidas por la zona a manera de remanentes lejanos, lo cual alimentó desde muy temprano la teoría de la guerra Gema como parte de un evento aún no profundizado. Y la cosa no acaba ahí, ya que la aparición constante del arsenal Gema se fue incrementando para dar aún más pistas sobre la rebelión, como en Desayuno Juntos, donde Perla tiene una colección de espadas que más tarde usarían Steven el espadachín, implicando de lejos que de hecho ella fue una combatiente de primera línea en un pasado distante. Y si con eso no bastara, en el capítulo El León 2 apareció la antigua armería de Rose llena de arsenal de todo tipo, en especial herramientas y armaduras bélicas que obviamente fueron usadas en alguna lejana guerra, siendo esos guiños muy sólidos pero derivados de lo que vendría siendo la rebelión iniciada por Rose Cuarzo, y que terminaría con el final de la Era 1 y posterior inicio de la Era 2, algo que pese a revelarse al final de la temporada 3, se presagió muchísimo antes en otros tramos, como en pudo haber sido genial donde se mostró el antiguo logo diamante en la misteriosa base lunar, o en Jura ante la espada que también mostró aquel símbolo pero con su diamante rosa fragmentado, dando así un guiño súper adelantado a lo que sería la destrucción de Pink en el Imperio, la cual también se implicó en el buque de guerra donde el símbolo diamante cambió al de la Era 2, el cual tenía solo 3 colores, dejando ausente el de Pink por alguna razón, siendo todas ellas piezas sueltas pero llamativas que narran la historia de la rebelión Gema y su posterior consecuencia en el Imperio. Detalles que hablan muy bien del aprecio y cuidado del staff para armar una narrativa rica en contenido planeado, lo que ayudó a crear un enorme fandom apasionado por conocer toda esa historia de una manera plena. No puedo quedarme. Hay asuntos que atender dentro del templo. Y en la medalla de plata de grandes predicciones, tenemos a la que intuía que Garnet era nada menos que una fusión, ya que pese a ser algo revelado luego de 50 capítulos, mucho antes de eso ya habían varias pistas que encaminaban hacia esa verdad, y al ser bastante numerosas, las mencionaré en orden para reflejar lo sutil pero evidentes que fueron. Empezando por el piloto donde se ve a Garnet parada cerca de rocas azul y rojo en su presentación, siendo eso una sutil pero obvia referencia a Rubí y Zafiro por primera vez en pantalla. Y ya en la serie principal como tal, hubieron fragmentos o escenas que también intuían su origen compuesto del todo, como en el mecanismo de su puerta al templo que brillaba en 2 gemas azul y rojo, o en Mujer Gigante donde se implicaba que las fusiones son uniones de 2 o más gemas, pero sin confirmar aún que Garnet era fusión, dejando así la verdad a medias. Y por un tiempo más la serie siguió lanzando pistas ligeras para así mantener el enredo del misterio activo, en especial el que ocurre en Cocina de Fusión, donde se ven por primera vez las siluetas de Rubí y Zafiro,
algo que pese a ocurrir en un solo fotograma, afianzó aún más la dichosa teoría, la cual terminó por consolidarse en el capítulo Solos y Juntos, donde Garnet se emocionó abiertamente al conocer a Stefani cara a cara, denotando un claro paralelismo entre ellas al aconsejarle que disfrute su dualidad sin cuestionarse nada, siendo ese el último gran eslabón que terminó por consolidar la teoría que para suerte de todos acabó siendo realidad. Si perdemos, moriremos. Y si ganamos, nunca podremos volver a casa. Mi perla. Y en la medalla de oro de mayores foreshadows tenemos el más clásico y conocido de todos, siendo ese las decenas de pistas sueltas sobre la verdadera identidad de Rose, lo cual, pese a sonar inicialmente absurdo, fue tomando forma a medida que las pruebas aumentaban, y siendo la más famosa el guiño de Perla, teniendo un diamante rosa en su traje alterno, algo que pese a ser muy breve y casual, sentó las bases de la conexión entre Pink, Perla y Rose, y la cosa no acaba ahí, ya que las pensiones de Rose, hablando de su mundo natal, también presagiaron sutilmente su origen real, como el recuerdo de Perla de que nunca volverían a casa si ganaban, o de ella diciéndole a Greg que no extraña para nada su planeta hogar. ¿Echas de menos tu planeta hogar? No, nunca. Frases que, aunque parecían triviales en su momento, contradicen por completo lo visto en la cuarta temporada, donde se revela que todos los cuarzos presentados fueron creados en el planeta Tierra, dando así otra prueba latente de la naturaleza secreta de Rose hasta ese entonces. Y por último están los guiños indirectos ofrecidos por otros personajes o entornos, como la mención de Eyeball y Diamante Azul sobre el momento en que Pink fue destrozada, enfatizando que lo hicieron usando la mítica espada rosa, algo que no tenía sentido con lo revelado por su creador Bismuto. Puede cortar la forma física de una gema y en un instante destruye su cuerpo, pero nunca la gema. Dejando así otro agujero intencional que hacía más probable la teoría acerca de Rose siendo Pink. Y por último, pero no menos importante, está su símbolo personal con un pequeño triángulo rosa, algo que pese a lucir intrascendente, era esencialmente idéntico al logo de las diamantes en la Era 2. Y el hecho de ser iguales tanto en forma y tamaño, claramente no era una simple coincidencia visual, además de que también su bandera de batalla tenía diamantes rosas en el fondo, siendo esa otra referencia escondida, pero a la vez muy obvia luego de ver la serie en retrospectiva, dejando así claro desde el espacio que la serie se molestó bastante en dejar esas piezas de una forma deliberada, y debido a toda esa maquinación tan impecable, sumado a la cantidad de intriga que generó, dejó las pistas sobre la verdad de Rose como el mayor y mejor foreshadow visto en Steven Universe. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todos los presagios mostrados fue su favorito personal, o si piensan que hay algún otro que se me pasó por alto de agregar. Y bueno, sin nada más que decir, me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!